particular vamos a trabajar con el acompañamiento a la enseñanza, que es otro de los objetos de trabajo del director, tomando siempre, digamos, la enseñanza, los aprendizajes y la evaluación como centralidad de la escuela. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas. Vamos a recordar la invitación a participar del foro, ¿sí? Algunas personas lo hicieron, otros no han podido ingresar, distintas razones. Recordemos que la idea es no recargarlos de tarea a la cantidad que ya tienen ustedes de trabajo, pero sí nos parece valioso esa instancia como un espacio de compartir reflexiones, aproximaciones a los textos sugeridos y un espacio de intercambio. Así que bueno, recordar que sigue vigente la invitación para esa instancia de participación. Noé, te cedo la palabra. Bueno, buenísimo. Hola a todos y todas, ya habíamos empezado a conversar un poquito antes, también está Vane, está Jorge, digo, un montón de compañeros referentes de otras localidades que en el marco de la zona norte nos encontramos para pensar, y hoy en esta segunda charla. Como recién dijo Tito, la intención no es sumar trabajo, sino acercarnos a algunas lecturas, algunas discusiones, e incluso algunos marcos referenciales que nos permitan reflexionar entre directores, ¿no?, sobre el trabajo de conducir las instituciones educativas, y en esa clave es que cada una de las actividades que nosotros proponemos tiene ese sentido, que esa pregunta, que ese foro, que esa discusión, que ese texto que acercamos me habilite a preguntarme a mí cómo estoy haciendo las cosas, qué tengo que sostener, como venimos planteando, y qué puedo mejorar en vistas, ¿no?, a este contexto que hoy nos toca vivir y que hace nuevas demandas también para pensar la escuela. Como decíamos cuando arrancábamos, si alguno no puede entrar al aula virtual, si ha tenido algún problema, les pedimos que usemos el chat para poder poner el nombre, el apellido, el mail, y durante el transcurso de la tarde los compañeros de la Escuela de Formación van a estar viendo cuál es la dificultad para poder resolverla, ¿no? Entonces, ese en primera instancia. Y hoy, como dijo Tito, vamos a tratar de recuperar parte de lo que hablamos en el encuentro pasado y centrarnos a pensar la enseñanza, ¿no? La enseñanza como ese quehacer al que estamos cercanos, ¿no? Diríamos pensando en el oficio, en aquello que nos gusta y que nos convoca a la tarea docente, pero que desde el trabajo del director implica tomar también cierto posicionamiento y poner como eje de análisis algunas cuestiones que hoy queremos compartir con Micaela. Mica, ¿querés decir algo para arrancar? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, seguramente por allá están con más frío que el que tenemos por estos lados, pero bueno, vamos a intentar traer un poco de calor hablando de lo que más nos gusta, nos convoca a pensar, que es la enseñanza, ¿no? No vaya a ser cosa que todo este frío nos congele las ideas, así que entre todas, entre todos, compartir este espacio, bueno, y bienvenidas de nuevo. Bien, como hicimos la semana pasada, vamos a tratar de, en 40 minutos, poder pensar en algunos conceptos, como decía yo, fuerza o ideas que nos ayudan a organizar hoy el trabajo del director, pero como recapitulando en donde quedamos el martes pasado. Vieron que de un día a otro en esta cuarentena parece que pasaron muchos meses con todas las cosas que nos pasan. Vamos a recuperar algunas ideas, ¿no?, que tratamos de poner sobre la mesa en el primer encuentro, que remitían a poder pensar que en el marco del trabajo del director había tres cuestiones que eran claves. Una era la posición, era la ubicación, diríamos, simbólica y material, respecto al trabajo que se espera que haga el director. Habíamos dicho que esa posición era construida, que se legitimaba, que se tenía que sostener. Habíamos planteado que esa posición se sustentaba en ciertas tramas, es decir, en ciertos eventos, ¿no?, que dan cuenta de escenas de lo institucional que se van presentando, y por eso hablamos de tiempos emergentes. Y trabajamos la idea de que esa posición, en el marco de las tramas, demandaba revisar qué hacía el director, de qué se ocupaba, y para esto pensábamos en los objetos de trabajo. ¿Se acuerdan que al revisar... Perdón, discúlpame, hay un micrófono abierto y se escucha así como que hace un eco, así que es para que alguien revise. Bien,
Digo, en este marco de poder repasar, ¿se acuerdan que vimos las 3 posiciones que Sandra Nicastro remitía dentro de las instituciones, y que nosotros intentamos hacer el ejercicio de evaluar en cuál me encontraba yo, y nos habilitamos la posibilidad de pensar en una 4ª posición propia, ¿no?, de este tiempo de pandemia, en función de la flexibilidad, decíamos, de algunas ocupaciones que hacen que nuestro trabajo tenga que también ser flexible. Hablamos de la idea de una escuela que en lugar de ser invadida o permeable, era una escuela que resistía, que proyectaba, una escuela que tenía una vigilancia institucional. Hablamos entonces de un trabajo que no era en solitario, sino era con otros, en equipo. Hablamos del concepto de Brenner de autoridad entre varios, y quedó planteada la necesidad entonces de pensar el trabajo del director a partir de distintas jugadas que vamos pensando de manera estratégica para poder sostener el funcionamiento institucional. Empezamos a pensar que el espacio y el tiempo como condiciones institucionales hoy implican reconsiderar aquello que hacíamos en esa escuela, hablar de los espacios como lugares donde se habilitan las experiencias, y de tiempos no distintos que se articulan, pero son flexibles en función de las necesidades y demandas que van presentando los distintos actores de la comunidad educativa. Hacemos este repaso pensando, como digo yo siempre, lo que pasó en el capítulo anterior, como hace Netflix, para poder sí centrarnos a pensar hoy en el armado de la jugada. Es decir, ¿sobre qué trabaja este director? No solo sobre reorganizar o reordenar las condiciones, sino que hay haceres específicos, y hoy nos vamos a meter con el primero, que tiene que ver con acompañar el trabajo docente. Y en esta ocasión vamos a hablar de trabajo docente para remitirnos a la enseñanza y a la evaluación. Sí, nosotras siempre, perdón, siempre insistimos, ¿no?, en que la enseñanza y la evaluación quizás como algo poco inocente, pero siempre la fuimos como estudiando por separado, ¿no? Parecía ser que tanto en la propia formación de cada uno y cada una hemos recorrido como 2 caminos distintos. Y acá la propuesta principalmente es traer y recuperar dónde está el corazón, dónde late más fuerte la tarea, el trabajo docente sobre otros, con otros. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos anteriormente? Para volver a repensar las posiciones en las que nos encontramos en este partido que nos está tocando jugar, pero cuestión ya cuenta, porque no hay algo nuevo que hacer, sino que hay que volver a repensar a la enseñanza y la evaluación. Hacemos la aclaración de y la evaluación no porque la consideremos por separado, sino que para que no vaya a quedar por fuera, ¿no? Como quien dice, bueno, hagamos el resguardo, pero siempre entendiendo de que la evaluación es parte, ¿sí?, del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hablamos también de proyección inclusiva, pensando en esta idea, ¿no?, de escuela que resiste, de escuela faro. ¿Se acuerda que tenía un recorrido hacia problemas que guiaban las hipótesis de trabajo, y que la enseñanza y la evaluación tienen que poder habilitar oportunidades para que todos los niños, ¿no?, y niñas puedan acceder a esa relación con el conocimiento y con el saber que tiene como función la escuela? Entonces, por eso hoy llamamos a esta idea acompañar el trabajo docente, y vamos a partir de poder problematizar la idea de acompañar, ¿no? ¿Qué sentidos, ¿no? ¿Qué implica acompañar a otros? Y para eso vamos a hacer un ejercicio para los cuales le pedimos que tengan a disposición el celular a mano. Quizás si alguno está en la compu, también lo puede hacer, y para eso les pedimos que accedan a una página que es www.menti.com. Con su celular, al acceder ahí, les van a pedir un código, que es este que estamos poniendo. No sé, Mica, si querés ponerlo en el chat, el link. Sí, lo pongo. Y el código, y cuando les aparezca ese código, les va a pedir que nombren 3 acciones que haces desde tu posición de directivo para acompañar el trabajo docente. Recuperamos la idea de entrar a la página www.menti.com, poner ahí el código que aparece en la pantalla, y escribir 3 acciones
que pensando en mi posición de director o directora hago para poder acompañar el trabajo docente, este corazón, ¿no?, del funcionamiento institucional que recién mencionábamos. ¿Saco un poquito la pantalla, Mica? Dale, dale. Mientras cada uno va participando. Ahí también les dejé la página, si quieren pueden hacer clic directamente en el chat. Pueden tocar ahí, ingresan, dejan su participación y vuelven. La mayoría está con el celular, así que lo pueden hacer y la charla del Zoom no se corta. Bien. ¿Cómo es el código? Disculpen. 55 38 96. Gracias. Yo 5, 5, 3, 8, 9, 6. y lo que voy a compartir en pantalla son algunas de las respuestas que están comenzando a aparecer. ¿Las están viendo? Sí. Empiezan a aparecer algunas acciones, algunos términos. Te hago una consulta, aparecen ahí 3 cuadros. Sí. Nosotras, la intencionalidad de la actividad es que ustedes puedan en cada uno de esos cuadros, a modo de una síntesis, ¿no? Poder poner una palabra en cada uno de esos cuadritos con los que ustedes puedan transmitir las acciones que realizan. Por ejemplo, algunas están poniendo escuchar. Es una palabra, pero es una acción concreta que está permitiéndonos pensar de que de ese modo, desde la posición directiva, se acompaña, escuchando. Otros ponen construyendo acuerdos, fortalecer lecturas, ¿no? Les pedimos que pongan 3 porque una nos parecía muy poco, más de 3 muchas, pero por ahí como en una palabra, ¿no? Este ejercicio que solemos hacer bien en la docencia, de buscar síntesis cuando nos remitimos a nuestras propias prácticas. Fíjense que entre las que van saliendo son palabras con mucho sentido pedagógico y didáctico, ¿no? De las que van surgiendo. Bien, la mayoría ha podido participar, sigue probando. Mira, aparecen más. ¿No? La idea de empatía A mí apareció varias veces. me sale todo en inglés. Ah, pero ¿ves los cuadritos? Sí, que dice una, sí, sé, re. Sí, sí, ahí mismo podés escribir las palabras. Dale. Como verán, el Menti no fue un invento argentino, así que posiblemente por eso lo hayamos, algunos lo encuentren sin traducción. Pero a los fines de la actividad nos parecía interesante habilitar primero el espacio para decir qué entendemos por acompañamiento, ¿no? ¿Qué implica el acompañar como una cuestión casi humana, ¿no? Nos estamos permitiendo pensar en principio de qué implica ese acompañar. Y fíjense que no estamos diciendo acompañar a María, a Juan, a Noemí, ¿no? Dentro de la escuela. Estamos remitiéndonos al acompañamiento del trabajo docente. Y esto es una diferencia, porque sin duda habrán realizado muchos y muchas de ustedes acciones concretas de acompañamiento que incluso en algún momento uno pensó y dijo, bueno, esto excede mi trabajo, esto excede mi posición dentro de la institución, pero como trabajamos en el encuentro anterior, en esta triada entre el rol, la personalidad y el oficio, en esta idea de acompañamiento se vuelven a cruzar estas cuestiones, ¿no? Cuestiones que hacemos incluso porque lo haríamos en cualquier otra circunstancia, pero hoy esta idea que nos convoca a pensar es cómo estamos acompañando ese trabajo docente. Bueno, podríamos ir haciendo lectura de algunas de ellas, ¿no? Para poder adentrarnos a pensar en la propuesta de hoy.
Y fíjense que hay de las que yo voy leyendo, ¿no? Que tienen esta idea de el trabajo en equipo, la pregunta aparece como una cuestión recurrente, preguntar, ¿no? Muy, muy pertinente de preguntar al otro, escuchar, acompañando en clases, ¿sí? Estando presentes en las clases, diálogo fluido, hacer aportes, humanizar, nada más necesario en este contexto, pensar. Qué interesante es que fíjense, digo, como punto de partida, que no pensamos lo mismo que es acompañar. Hay puntos de contacto, pero hay distintas visiones y miradas sobre lo que es el acompañar, ¿no? Esto también lo tenemos que pensar al interior de un equipo directivo, ¿no? Cuando a veces también estas creencias, enfoques sobre qué sentimos que es el acompañamiento, a veces difiere o encontramos puntos en común. Primera cuestión, ¿no? Para mirar. Pero hay algunas palabras que son importantes. Sale muchas veces la idea de sugerir, proveer, presentar materiales, ¿no? Quizás podemos pensar lecturas, algunos plantean lecturas, artículos, ¿no? Esta idea de traer otras voces en la escena de lo escolar para poder pensar la tarea que hacemos, ¿no? Por un lado. Por otro lado hay factores más emocionales, ¿no? Decía yo antes la empatía, la idea de incentivar, de generar espacios de escucha, de hablar de diálogo, de generar lazo. Habla, ¿no?, de relaciones que también tienen componentes afectivos que se ponen en juego. Y en otras cuestiones surge una cuestión más de distancia, proponer, sugerir, recomendar, facilitar, ¿no? Como una idea de que estamos, pero también con una distancia, de que ese espacio que es del otro pedagógico no se sienta como invadido. Pensando en estas ideas que las vamos a seguramente seguir recuperando, vamos a pensar que acompañar, y partimos de aquí, de considerar que también implica una posición político-pedagógica, que no es simplemente estar al lado de, sino que la función en términos de tarea de acompañamiento implica también organizar desde dónde acompaño, para qué acompaño y cómo lo hago. Y partimos para ello de una conceptualización de qué implica acompañar, que nos parece que organiza y encuadra mucho de lo que salió recién en esta lluvia de palabras. La primera tiene que ver, dice que acompañar implica lograr que un grupo, por lo tanto hay una dimensión, volvemos a decir, de lo colectivo y lo plural que está vinculada al acompañar, se interrogue. Significa que acompañar está centrado en la posibilidad de hacernos preguntas, como dijimos en el encuentro pasado, de reconocer problemas para formular hipótesis de trabajo que guíen nuestra actuación en el campo didáctico. Ahora, esas preguntas, fíjense, dicen, nos permiten avanzar en el modo de ver y plantear alternativas para concluir más fuerte de lo que comenzamos. Significa que acompañamos cuando estamos sosteniendo, estamos cerca de un grupo de personas que se están preguntando, que están encontrando allí aspectos en los que poder trabajar, y cuando lo hacen están creciendo, cuando lo hacen están aprendiendo, cuando lo hacen hay algo de la experiencia del aprendizaje que se despliega y que allí algo nuevo estamos incitando también como una instancia de formación. Por lo tanto, cuando pensamos que es acompañar, decimos que acompañamos para evitar ciertas cosas. Acompañamos para que otros estén, dicen, sueltos, solos, perdidos o desligados, ¿no? Acompañamos para atraer, para acercar a eso grupal que nos da fuerza, que nos potencia, que nos hace sentir cercanos a otros, e incluso empáticos de las situaciones que están viviendo. Acompañamos para evitar que otros sientan el desacople, que están en otra sintonía, en otro ritmo. Acompañamos para construir lo común, aquello que nos convoca a todos con pautas, con criterios, con organizadores, con la palabra acuerdos, ¿no? Que nos aunan, que nos hacen, diríamos, renuevan el sentido de pertenencia que tenemos a un proyecto institucional. Decimos, acompañamos para evitar la demanda permanente, ¿no?, del otro con sus pedidos de socorro y ayuda. Por lo tanto, el acompañamiento no es difuso ni es intermitente, es un acompañamiento permanente. Vamos a ver, cercano a la palabra, estar ahí. Ahora, hablamos de acompañamiento cuando lo que proponemos son encuadres organizadores de trabajo.
no acompañamos para traer soluciones ni para apagar fuegos, no incendios, sino que lo que estamos haciendo, como dijimos la semana pasada, es reorganizar o reordenar algunas condiciones, y en este encuentro vamos a pensar, para que la enseñanza y la evaluación tengan lugar en las experiencias de aprendizaje que planificamos y llevamos adelante. Por lo tanto, cuando acompañamos, no asumo yo toda la responsabilidad, sino es que lo que construyo es un vínculo de corresponsabilidad pedagógica, donde esas decisiones son consultadas, debatidas, problematizadas, analizadas con otros, para encontrar, vamos a ver, las alternativas a las situaciones que se van presentando. Y en este sentido, diríamos que hay dos condiciones para pensar el acompañamiento, y el primero es la claridad. Eso no significa que yo ya tengo que tener claridad en todo, pero sí que los aportes del acompañamiento no vienen a embarrar la cancha, sino que vienen a traer luz, a ordenar aquello que está, diríamos, como vimos la semana pasada, en ese caos, en ese malestar y en ese estrés convulsionado, y que necesitamos darle un orden. Por lo tanto, hay algo en lo cual nos, diríamos, asentamos para pensar el acompañamiento, y es justamente en toda esa experticia que nos ha dado el oficio de haber enseñado tantos años antes de llegar, diríamos, al cargo o al rol directivo. Hay una historia, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos, ¿no?, de cómo la posición estaba construida por el rol, por el oficio y por la personalidad? Hay algo del oficio que nos permite hacer aportes, generar sugerencias, plantear materiales, contar una experiencia que hace que el otro pueda empoderarse, pueda tener seguridad o pueda afrontar aquel desafío didáctico justamente que hoy se presenta en estos tiempos. Por lo tanto, es clave entender entonces que para poder acompañar lo que estamos haciendo es evitando que el otro quede solo, sabiendo, ¿no?, que dijimos que quedarse solo es una posición ética, política y pedagógica, sino que es traerlo a lo común para poder ordenarnos y en un mismo ritmo poder avanzar en aquella tarea que nos convoca en la escuela, como es la enseñanza. Bueno, y acá nuevamente, como decimos, y en esta analogía que estamos trabajando en relación al juego que visibilizamos, ¿no?, en la cancha y demás, traemos la idea, como bien mencionó Noemí anteriormente, esta idea fuerte de decir, bueno, estar ahí. Acompañar implica estar ahí. Tema, y lo que podríamos decir es estar ahí para qué, estar ahí cómo, y estar ahí con qué intencionalidad. Y acá nos permitíamos analizar en esto que compartíamos con el grupo anterior, de que las ideas no surgen de la nada, también hay una cuestión de oficio propio que nos llevó a pensar de qué modo podíamos hoy visibilizar esta nueva idea de acompañamiento al trabajo docente. Y les traemos para compartir este esquema que ustedes ven en el dibujo, que responde a una técnica utilizada en el fútbol, que es una estrategia de juego y que remite a la idea de la triangulación. Triangular en un partido de fútbol, para quienes hayan jugado alguna vez o hayan mirado con alguien que sepa mucho de fútbol, ¿no? Esto, la idea de la triangulación es que estos jugadores van con un objetivo en común, pero a su vez van realizando movimientos. Nunca el logro del objetivo está en relación a quedar estático en la cancha o a ocupar la misma posición durante todo el juego. Esa posición se va permeando a lo largo del juego. Implica que el jugador que está en uno de los extremos del triángulo inicia el pase, hace el primer toque de la pelota, para luego automáticamente avanzar y ponerse nuevamente por delante. ¿Sí? Es decir, que el que toca no se desliga automáticamente de la pelota y dice, ya está, ya la pasé, ahora que sigan jugando los otros, sino que la toca y se vuelve a poner en esta idea de disposición y de posición nuevamente adelante, ¿no? Como llevando y dirigiendo, pero fundamentalmente acompañando. Por eso nos parecía muy interesante esta idea de que es posible armar las jugadas didácticas, le llamamos nosotras, ¿no?, en clave institucional, de que lo que se ensambla en este juego, en este movimiento de las posiciones que vamos ocupando, implica necesariamente repensar acerca de la enseñanza y la evaluación. Y esto no quiere decir que corremos a los ritmos, ¿no?, de lo que va aconteciendo en el contexto, sino que vamos teniendo claridad en relación a qué queremos enseñar, por qué vamos a enseñar de ese modo, para qué,
¿sí? Y cuáles son nuestras posibilidades en este contexto, y de ahí poder repensar qué es lo que vamos a ir transitando en este encuentro, la idea de la evaluación. Por lo tanto, el estar ahí, Sandra Nicastro nos invita a pensar que estos modos de acompañar, ¿no? Lo podemos remitir a una idea del pasaje de los cómo, ¿no? El pasaje de una idea en relación a cómo acompañar y a cómo hacer algo en concreto. Otra de las cuestiones fuertes que surgía ahí era la idea del ensayo. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, no se trata de ir probando y si me sale mal lo descarto, sino la idea de ensayar para crear nuevas posibilidades, para potenciar, ¿sí?, esto de que acompañar implica mover al otro. No te acompaño, ¿no? Es como cuando uno dice, no te voy a acompañar llorando con vos al lado, te voy a acompañar porque quiero sacarte de esa situación, ¿no? Quiero transformar algo en relación a esa jugada. Y fundamentalmente, la idea del acompañamiento, del pensar con otro y pensar a otros. Y en estos otros nos permitíamos ya anticipar a que esos otros que nos convocan hoy son los estudiantes, ¿no? Son los y las estudiantes. Por lo tanto, cuando uno piensa en cómo vamos armando la jugada, acompañar va a implicar necesariamente el estar ahí, pero para esto, ¿no? Estar ahí para pensar con otros acerca de esos otros que aprenden, para estar ahí, para ensayar en formas que nos permitan hoy enseñar en este contexto, como estamos diciendo, emergente y flexible. Por lo tanto, habrá algo de la enseñanza que va a tener que tomar parte de esa flexibilidad, ¿no?, para ir pensando. Y traemos la cuestión de que esto sea en clave institucional, no porque Marita me cae mejor, con ella puedo trabajar y ensayar y demás, sino que en la idea de lo institucional es cómo fortalecemos nuestras propias posiciones, no para ser los mejores directoras o directores, sino para que el acompañamiento sea en clave pedagógica y didáctica. Y desde ahí volver a repensar en esto que les traemos hoy, que es la posición de acompañar, ¿no? De esta posición que recién mencionabas en clave institucional, esta nueva imagen que estamos viendo habla justamente de este director que nosotros le ponemos, da los pases, ¿no?, a estos docentes y a este equipo para generar la situación de juego, o diríamos para generar esas experiencias de aprendizaje a partir de la planificación de la enseñanza en conjunto. Por eso decimos que esos pases no es recomendaciones ni recetas, sino que son hipótesis de trabajo que van surgiendo de aquellas necesidades o emergentes que en lo cotidiano reconocemos y que en este contexto, como dijimos en el encuentro pasado, emergen de manera inmediata. Por lo tanto, fíjense la posición que nos marca la imagen, ¿no? Alguien que está en el campo de juego, que está hablando de la enseñanza, que está implicado en la búsqueda de las estrategias, que está preocupado por los recursos, que comparte esas inquietudes para justamente poder avanzar en esta, diríamos, como dijimos antes, situaciones de juego didáctico que se tienen que dar en estos tiempos. Por lo tanto, nos hacíamos hoy una pregunta y es, ¿qué nos motiva a planificar en términos de pensar de manera anticipada estas jugadas en los tiempos emergentes y flexibles? Y cuando pensamos en los motivos, volvemos a seguir renovando, nosotros diríamos como esos motivos que nos hablan que aún en contextos adversos seguimos enseñando. Y como dijimos recién, seguir enseñando implica estar ahí, disponible, pero a partir de lo que nosotros reconocemos como 4 claves. Estar disponible no significa estar, diríamos, 24/7 y como un 0800 que me llaman por urgencias didácticas, sino que trabajar con los docentes la necesidad de generar, como dijimos, copresencia, a pesar de no tener la presencialidad, implican algunas cuestiones. La primera es trabajar con el equipo docente cuáles son las condiciones reales que tenemos. A veces es mucho más fácil centrarnos en lo que no tenemos y no en poder explorar, analizar e interpretar aquello que hoy contamos para poder sostener la enseñanza. La segunda cuestión es volver al trabajo y a la tarea docente que es la enseñanza. Quizás no sepamos de tecnología o no sepamos, ¿no?, de redes o de informática, pero sí sabemos enseñar. Por lo tanto,
hay algo ahí que tenemos que poder renovar en términos de traer aire y de volver a posicionar en el campo de juego, que es la idea de aquello que sabemos hacer respecto a nuestra tarea docente. La tercera cuestión es fortalecer la función del saber. Si estamos en la cancha y probando o ensayando distintos pases, es porque algo tiene que suceder y tiene que ser que nuestros alumnos tengan relaciones con el saber. No estamos para hacer ni como si, ni para perder tiempo, sino que la clave está en pensar cuál es la jugada estratégica para que esos alumnos, esos otros, desde la posición que nos traía Micaela, pueden seguir aprendiendo aún en estas condiciones que tenemos. Y aquí está el último punto, y es la clave para poder pensar, diríamos, una primera idea fuerza del acompañamiento, y es el lugar de la palabra. Siempre la comunicación ha sido, diríamos, un factor complejo dentro de los análisis institucionales. O hay mucha comunicación y muchos canales, o la comunicación está fallando. Y la idea de reconocer el valor de la palabra es que es nuestra herramienta fundamental para poder trabajar con otros acompañándolos y para que nuestros docentes puedan acompañar también a sus alumnos en sus experiencias de aprendizaje. La idea de palabra habla de la herramienta más potente que tenemos los docentes y que tenemos que poner a rodar en esta cancha hoy con otras condiciones. Es por eso que de la primera cuestión que vamos a hablar es de la comunicación. Generalmente, ¿no? En este tiempo se habla todo el tiempo de la continuidad pedagógica, es decir, seguir rodando la pelota, seguir en situación de juego, implica en primer lugar pensar en la comunicación. Sí, me quedaba pensando también en algo que estaba anteriormente y que tenía que ver con la idea de planificar, precisamente en esta cuestión de la anticipación, ¿sí? Cuando uno piensa en lo fundamental que es tener claridad en las propuestas y en la planificación, uno ahí encuentra ciertas respuestas a qué tipo de continuidad pedagógica estamos intentando lograr o estamos brindando, o cuáles son las condiciones que generamos, ancladas a algo que hemos podido pensar, quizás a modo de ensayo, ¿no? Claro está de que las planificaciones siempre son como guiones conjeturales, ¿no? Donde uno se anima a pensar lo que puede llegar a suceder y en qué tiempos y de qué modo. Y sin embargo, tanto que estudiamos de que el contexto te atraviesa y te implica demasiado y hasta tenés que modificar, bueno, hoy lo estamos viviendo. Pero aún así todo, hay cuestiones en relación a la comunicación y al vínculo que deben ser posibles y tenemos que poder identificarlas en esa idea de planificar la enseñanza. Cuando hablamos acá, fíjense que las dos primeras palabras que están como atravesando, ¿no?, a la enseñanza es en un primer lugar la comunicación y el vínculo, pero hablamos de comunicación didáctica y hablamos de vínculo pedagógico. Por lo tanto, la centralidad, lo que nos invita a comunicarnos entre nosotros, entre nosotras, hoy, por ejemplo, en este espacio, está en relación directa a la didáctica, que es esa pata fundamental que reconocemos en el trabajo docente. Ningún docente, sea de oficio, de profesión, de trayectoria o lo que fuera, ninguno puede desconocer que aunque no tengan idea de lo que es, parte de su trabajo es didáctico. Entonces, desde esa lógica de reconocer la importancia, es volver a encauzar la comunicación en términos didácticos. Cuando decimos encauzar, quiere decir un poco de que algo de esto se fue perdiendo, ¿no? Y como que se nos termina dispersando. Y fíjense que la primera pregunta que les traemos tiene que ver un poco con qué y cómo nos hemos comunicado hasta acá, ¿no? Esto que decíamos en el encuentro anterior. No se trata de descartar todo lo que hacíamos para volver a pensar en una nueva organización. Reconocer cómo nos comunicábamos y respecto a qué. Fíjense la primera imagen, ¿no? Desde mi posición, soy un mero vocero de información, ¿no? Tipo megáfono diciendo salió tal cosa, hay que hacer esto, resolución tanto, sacó tal cosa. Una cosa y otra, la segunda imagen, ¿no? Quizás una comunicación tan
no sé, antiquísima como la del el cordoncito y los dos vasos, ¿no? Donde implicaba incluso en ese tipo de comunicación, necesariamente necesitabas que el otro tuviera una posición también para poder escuchar el mensaje. No daba lo mismo si el receptor del mensaje estaba por debajo o si el cordoncito estaba muy tirante, ¿no? Tantas cuestiones que hoy nos invita a pensar de que cómo estamos comunicándonos en la institución. ¿Y por qué lo atravesamos y lo unimos a la idea del vínculo pedagógico? Porque acá lo que nos permitimos pensar es que esta comunicación entendida como un estímulo-respuesta, como un mensaje que solo transmite información entre el emisor y el receptor, ¿no? Alguien que emite, autorizado, sin duda, pero que emite a ese receptor que después de eso no encuentra otra cosa, no sabe dónde seguir construyendo o dialogando respecto a eso. Y eso también genera como muchos ruidos a nivel comunicación en las instituciones, ¿no? Cuando la información como y se empiezan a generar distintos canales de comunicación, bien lo estamos viendo en esta época, donde parece ser que le perdemos el sentido a la discusión didáctica. De golpe nos olvidamos de qué teníamos que discutir o cuál era el aporte genuino que podíamos hacer. Y es interesante en relación a eso nos surge la idea de el lazo pedagógico, ¿no? Que fíjense que nosotros traemos la idea de lazo, la idea de esa continuidad pedagógica que intenta, en algún grito desesperado, ¿no? Buscar que el otro no se caiga, ¿sí? Poder tenerlo ahí, pero también que esté en línea con un objetivo, ¿no? Que sea genuina esa comunicación que intentamos, ¿no? Como generar dentro de nuestras instituciones. Es interesante eso, ¿no? Porque son posiciones distintas, las de informar, ¿no? Y en esa información el mensaje es unidireccional y los otros tienen una posición pasiva, a pensar que esa comunicación genera lazo en términos de que envuelve, de que contiene, de que implica un ida y vuelta de interacción. Entendemos que esta es una primera pregunta en el sentido del acompañamiento. ¿Estoy acompañando a mi equipo docente solamente desde una posición de pasaje de información o desde un lugar que estamos construyendo lazo y lo que nos convoca a la conversación justamente tiene que ver con la enseñanza? Entendemos que si bien la información es útil porque ordena, el desafío está en abrir preguntas en torno a cómo construir lazo. Y en este sentido, pensamos que ahí hay algunas pistas, ¿no? La primera es reconocer el contexto para generar ese lazo. La segunda tiene que ver con cuando yo emito ese mensaje, tener algunas pautas o indicios de la comprensión. Por eso habilito también la escucha, me quedo en esa posición de cuáles son los ruidos que surgen a partir de ese mensaje. Y la tercera cuestión, que para nosotros es importante y vamos a profundizar en la charla de la semana que viene, tiene que ver con la retroalimentación. ¿Qué es lo que me vuelve? No solo es el sondeo o el reconocimiento de esa comprensión, sino qué es en términos constructivos lo que vuelve a esa comunicación que nos permite, como salió en las palabras, construir acuerdos, generar consensos, encontrarnos en aquello de lo común. Nosotros al respecto dejamos un texto que es de Domingo Contreras sobre la enseñanza como comunicación didáctica, porque entendemos que si uno revisa las normativas que surgieron a partir de marzo con la pandemia, todo el tiempo hablaban de que la tarea de la escuela era generar comunicación para sostener los vínculos. Pero como bien dijo Micaela, no es cualquier comunicación, y poder encuadrar, ordenar y enmarcar esa comunicación en términos didácticos corresponde a pensar el trabajo del director, en tanto y en cuanto esa comunicación es institucional, no es personalizada. Hablamos, ¿no?, de aquello que es común. Esa comunicación tiene una intención centrada en la tarea que tenemos que reorientar en estas condiciones. Esa comunicación no es voluntaria, si tengo ganas me conecto, si no tengo ganas no me conecto. Nos reúne desde la posición de trabajo en la que estamos ocupando. Esa posición es jerárquica, asimétrica, ¿no?, reconociendo allí también la organización de la institución presente, y esa comunicación creo que tiene un desafío muy fuerte, que es lo grupal. Cómo, ¿no?, en esa comunicación generamos lazos, sabiendo que hay posiciones distintas, y que ahí con ello se traen los ruidos, los malestares, y nuestra función es poder, de vuelta, centrar el sentido de esa comunicación para evitar esos malestares y posicionarnos
en aquello que tenemos que llevar adelante. Fíjense cómo esta primera tarea es clave para poder pensar cualquier cuestión, ¿no? Que yo me centre a revisar contenidos, a pensar en la evaluación, a trabajar con los objetivos. Si no logro poder reconocer cuál es el tipo de comunicación que estoy generando con mis equipos docentes, no puedo profundizar en aquellas cuestiones, diríamos, propias de la dimensión didáctica del trabajo que nos convoca. Por lo tanto, nos ponemos a preguntar, esta comunicación, y como no, un ejercicio de reflexión, solamente nos permite estar conectados en línea, ¿no? Sabiendo que el otro está ahí pero que no lo escucho, o es esta comunicación la que yo estoy generando, la que me permite tener copresencia, sentir que otros están involucrados con la tarea, como dijimos antes, en el marco de la corresponsabilidad pedagógica de aquello que hacemos dentro de las instituciones. Hay un segundo punto que queremos traer y que tiene que ver con que una vez que yo decidí o que puedo revisar y pensar la comunicación, hay algo que tengo que poder contemplar y que son los recursos como punto de partida. Y acá decimos que es como un mantra que venimos nosotros trabajando con Micaela en distintos espacios y que hoy la centralidad no la tiene el recurso, no lo tiene lo tecnológico. El recurso va a ser el apoyo, el soporte que tengo para montar todas las actividades que tengo que desarrollar. Ahora, poder elegirlo con pertinencia es el punto de partida para que todo aquello que yo proponga no se caiga, sino que logre sostenerse. Sí, fíjense que ahí tenemos como estos 4 ejes por los que podemos pasar lupa, ¿no? Con una lupa y mirar los recursos, entendiéndolos como punto de partida. Fíjense algo, y los voy a llevar quizás un poco a la formación docente. Cuando pensábamos en los espacios de práctica, cuando teníamos que hacer nuestras prácticas, nuestras residencias, y quizás nuestra cabeza a lo que primero se iba era la actividad, y escuchábamos a los profes de esos espacios decirnos, no pienses en la actividad, después la terminás armando, después te fijás y todo, pero lo primero es, ¿qué es lo que querés enseñar? ¿Desde qué recorte vas a poder ubicarte? ¿Y qué posibilidades tenés, no? Ese acompañamiento, porque siempre la tarea docente requiere acompañamiento, por lo tanto no es una novedad lo que estamos trayendo, pero sí es una novedad en términos de, bueno, ¿cómo vamos a acompañar? Fíjense, el recurso como punto de partida, tomamos la lupa y reconocemos. En primer lugar, poder reconocer qué problemas podemos llegar a tener, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los recursos que hoy consideramos que deben estar disponibles y no los tenemos? ¿Y qué otros podemos llegar a utilizar, ¿no? Identificar con qué contamos, y cuando hablamos de el con qué contamos, remite también a lo que hemos construido. Acuérdense un poco de lo que trabajábamos la semana pasada en relación a que la trama precisamente es histórica en primer lugar, por lo tanto, habrán recursos que nos identifiquen, que nos recuerden, ¿sí?, cómo históricamente hemos logrado trasladar a propuestas de enseñanza genuinas, inclusivas y demás, utilizando variedad de recursos. Fíjense que cuando decimos analizar, quien analiza está haciendo un trabajo también de reflexión en primer lugar, ¿no? De poder analizar en términos de, bueno, las posibilidades y los obstáculos que se me van presentando, cuál es la viabilidad de eso, ¿no? Hoy pensamos que la enseñanza se está recreando en un espacio en el cual no tenemos mucha injerencia, y que son los hogares de nuestros estudiantes, ¿no? Uno no puede meterse con la propuesta y organizar incluso la dinámica de esa familia. Por lo tanto, hay que repensar cuál es la viabilidad de aquello en lo que se está situando la utilidad o no de determinados recursos, para después poder pensar entonces con todo esto, qué es lo que podemos hacer. Y ahí entra con fuerza la idea del acompañamiento, en términos de explorar las condiciones institucionales con las que contamos para la enseñanza, y que estos recursos terminen generando experiencias inclusivas para el aprendizaje, ¿no? No queremos instalar la idea de que hay recursos determinados y si no se cuenta con eso, por lo tanto no podremos enseñar. Estamos como arremangándonos todo el tiempo, y acá entra con fuerza la idea de que estos recursos y la reflexión que podemos hacer de ellos
nos remite necesariamente a pensar de que lo que estamos construyendo son saberes en relación a lo que intentamos generar como propuestas de enseñanza, a lo que esbozamos, ¿no?, como propuestas didácticas. Y esa construcción de saberes nos convoca a identificarnos, ¿no?, institucionalmente desde un lugar en el que no somos Juanita, Pepe y Juancito haciendo como pueden y llevando las prácticas de enseñanza, sino que nos entramos en esta idea de colectivo, ¿no?, en esta idea de lo común, lo que nos convoca a pensar cuál es el vínculo pedagógico que esta escuela genera, fomenta, ¿no?, la idea de la provocación que trabajábamos anteriormente. Por lo tanto, si ustedes se fijan ahí, ese equipo preparado para salir a la cancha ya ha logrado identificar, ya ha ensayado jugadas, ya ha repensado acerca de la posición de cada uno y de cada una para encontrarse en lo que nosotras denominamos un espacio de reflexión colectivo, ¿sí?, donde las 3 preguntas que salen parece que son más viejas que la propia escuela, ¿no? El para qué, el qué y el cómo. Por lo tanto, es echar aire nuevo a lo viejo. Y no por viejo o por nuevo quiere decir que ya no debamos volver a preguntarnos acerca de para qué enseñar en este contexto. La pregunta del para qué nos atravesó siempre, ¿sí?, en nuestra trayectoria docente y en el sentido propio de la educación. Por lo tanto, es reconocer esta cancha en términos de las condiciones institucionales que hablábamos anteriormente, para volver a repreguntar esto en una especie de didáctica, ¿no?, que nos apremia y nos dice, bueno, hoy en vivo y en directo hay que poder resolver determinadas cuestiones.